Hippo es un personaje sumamente bonachón, es una buena persona y eso es algo completamente innegable, aunque en ocasiones podamos pensar que es algo exagerado. Si es que viajamos a su pasado, pudimos ver cómo vivía muy feliz junto a su madre y a su padre, pero lamentablemente este último, quien era pescador, terminó falleciendo debido a que en una tormenta antepuso la vida de sus amigos antes que la suya propia, algo que en cierto modo creo que Hippo ha heredado. Obviamente no ha dado la vida por nadie, pero creo que sin lugar a dudas él estaría dispuesto a hacer un gran sacrificio por aquellos que quiere. Y es por eso que creció sin un padre, únicamente con su madre, quien vive esforzándose constantemente para mantener el legado de su padre vivo, manteniendo la tienda de botes, manteniendo aquel bote que su padre les heredó. Y es por esto que Hippo por supuesto le tiene mucho cariño a su madre. Y no solo ese amor común que podría tener cualquier niño por su madre, sino que también tiene en este momento ese que un hombre tendría por su madre. En el momento que quieres dejar de ser protegido por ella y que quieres comenzar tú mismo a protegerla. Pero Hippo, al ser de una personalidad tan retraída, al ser tan tímido, al ser tan introvertido, terminó siendo aislado y siendo víctima de abusones. Esto aparentemente, y por lo que vimos en los primeros capítulos de la obra, es algo bastante común, es algo que Hippo le lleva pasando mucho tiempo, que gente se mete con él, que gente lo hace sentir mal, que gente se dedica a humillarlo. Y en cierto modo yo diría que a Hippo esto no le importa tanto. No le importa tanto ser golpeado y ser insultado, lo que realmente le duele es llegar a casa y preocupar a su madre. Esto saca a relucir algo sumamente interesante más adelante en la obra, que Hippo lo que quiere hacer es proteger a su madre tal como lo hacía su padre. Es decir, quiere que su madre esté bien, quiere que su madre se deje de preocupar por él en cada momento. Y en cierto modo es por eso que quiere cambiar y por eso quiere evolucionar. Y es por eso que al comienzo de la obra le llega a preguntar a Takamura qué se siente ser fuerte. Y también, por supuesto, si dejamos a la versión del manga, que es un tanto diferente, no solo dice estas palabras, sino que también dice que quiere renacer tal como Mike Tyson lo hizo, ya que se cuenta una fábula en la que Mike Tyson era víctima de unos abusadores, pero en un día decidió darles una golpiza debido a lo que le hicieron a sus mascotas, a sus queridas palomas. Y de forma muy contraria a lo que podríamos ver de Hippo, existe una figura sumamente imponente en esta obra, a la que muchos podrían llamar el jefe final. Y este es Ricardo Martínez, presentado como un mito, como una especie de leyenda. Todo esto comenzó en el pasado de Eiji Date, en donde una joven promesa que para nosotros era Eiji Date, una figura sumamente poderosa, quien era actualmente el campeón de Japón, había sido humillado en su pasado por este boxeador mexicano. En el segundo asalto sus sueños se habían derrumbado y no solo le había arrebatado algo sumamente importante en el ring, que era su espíritu de lucha, sino que también fuera del ring había perdido mucho más, como a su hijo Nonato. Pero esto realmente no es lo importante aquí es cómo el autor se esforzó en que entendiéramos que Ricardo Martínez estaba en una liga completamente diferente, ya que para nosotros en la primera parte de la obra Eiji Date era una eminencia, es decir, teníamos a nuestro protagonista que solo era un novato, el campeón de novatos, y eso era un gran logro. Pero teníamos a Date, quien era el campeón y estaba muy pero muy arriba de eso. Incluso Takamura nos habla de cómo el campeón ni siquiera está en el ranking, está el primero, y el campeón es alguien que está arriba de eso, está en una cima que no puedes alcanzar únicamente con números. Y aquí toma mucha importancia el personaje de Ricardo Martínez, ya que más adelante esta figura que era Eiji Date, que era muy fuerte y que para nosotros era una eminencia, era la espalda a la que Hippo desde aquí en adelante quería seguir, fue aplastada por Ricardo. Aquí este mito, esta leyenda dejó de serlo y pasó a ser una realidad. Alguien completamente poderoso,
un monstruo inamovible y con más de 70 knockouts, invicto totalmente, es un ser que creo que es imposible derrotar, o al menos eso podrías pensar, porque muchos años después no solo Ricardo Martínez está manteniendo su récord completamente invicto, sino que lo hemos visto derrotar a otros pugiles, como por ejemplo a Billy McCallum. Billy McCallum era el campeón del mundo de los pesos plumas, pero de la otra organización, de la WBC. Esta es el cinturón verde que suele conquistar Takamura, mientras muchos sabrán que Ricardo es el de la WBA, de este cinturón negro. Las razones y todo este tema de por qué Ricardo no está conquistando categorías u otros cinturones, etc., lo hablaré o lo hablé en otro video, no estoy muy seguro cuál subiré primero. De igual forma, lo importante aquí es que Ricardo humilló a este otro campeón mundial, lo destrozó tan solo con su izquierda, y luego más adelante enfrentó a Wally, quien era prácticamente el talento personificado, y también lo derrotó. No voy a decir que sin ningún problema, porque en verdad Wally ha sido quien más ha presionado a Ricardo en todo lo que hemos visto, pero aquí sucedió algo sumamente interesante. Aquí finalmente conocimos una debilidad en Ricardo Martínez, y esta es que también tiene que probarse a sí mismo. Es muy interesante que hablemos de este punto siendo un personaje tan pero tan imponente, un personaje que prácticamente era una leyenda, que también tiene su lado humano. Pudimos ver un pequeño flashback de su entrenador, quien recordaba cómo un pequeño Ricardo le preguntó qué se siente ser fuerte, exactamente las mismas palabras que Ippo le había hecho hace tanto tiempo a Mamoru Takamura. Y esto nos hace teorizar mucho respecto al pasado de Ricardo. ¿También tendrá un background familiar similar al de Ippo? Algo que junta a estos dos personajes y que haga que este deseo de ser fuerte en ambos converja. Porque si Ricardo en el combate en contra Wally aún sentía que tenía que probarse a sí mismo, es porque quizás aún no tiene la respuesta a su pregunta al 100%. A pesar de que sea alguien invicto y con más de 70 victorias, aún tiene que probarse. Incluso cada vez que gana de una manera aplastante llega a pensar en retirarse. Se encuentra en una cima tan solitario que no puede de verdad entenderse a sí mismo, no puede entender su propia fuerza, lo que me hace pensar que al igual que Ippo lo que está buscando no es una fuerza física, no es una capacidad de boxeador ni nada por el estilo, y esto es algo que espero que se desarrolle aún más en la obra. Y creo que la clave para sacar un poco de esta historia de Ricardo va a ser Takeshi Sendo, porque recordemos que no solo es Ippo y Ricardo quienes en algún momento han querido entender qué es ser fuerte, sino que Takeshi Sendo, el tigre de Naniwa, también es un personaje que se lo ha preguntado y creció preguntándoselo, creció con este sueño, y es por eso que quiere enfrentar a los más fuertes. Es parte de su meta, entender qué es la fuerza, sentirse fuerte, y es por eso que ha seguido avanzando y avanzando hasta este punto, al punto que va a enfrentar al más fuerte de todos. Y sin mirar a Ippo, Sendo quiere ser fuerte por su padre, porque quiere ser tan fuerte como él para proteger a los seres que ama, porque su padre era bombero y terminó dando su vida para salvar a un pequeño niño, de una manera muy similar al padre de Ippo, quien sacrificó su vida para salvar a uno de sus amigos, uno en el mar y otro en el fuego. Me pregunto también si Ricardo Martínez habrá perdido a alguien salvando a otra persona. Y eso es todo por el día de hoy. Pronto hablaremos más de Ippo, de Sendo y de Ricardo. Creo que aquí hay un trío de personajes sumamente interesantes para analizar. Recuerda suscribirte para más videos de Hajime no Ippo. Buenas noches.